Si piensas en los Vikings solo como feroces guerreros con cascos adornados con cuernos, prepárate para dejar este mito de lado. Los Vikings nunca usaron tales cascos aterradores, y lejos de ser góticos con vestimentas negras, usaban ropa muy colorida. Esta imagen surgió solamente en el siglo XIX. Obviamente siguen siendo uno de los grupos más interesantes de estudiar. Aunque se habla mucho de los Vikings en el entretenimiento, la verdadera cultura de este pueblo antiguo es poco estudiada. De esta manera, se crean leyendas que a veces se difunden como verdades, pero que son claramente falsas. Entonces, ¿quiénes eran realmente estos pueblos escandinavos que sacudieron el mundo medieval entre los siglos 8 y 11? Eran navegantes audaces, comerciantes sofisticados, colonizadores visionarios o invasores violentos. A lo largo de 3 siglos, partieron desde comunidades agrícolas aisladas en Noruega, Dinamarca y Suecia para explorar, conquistar y comerciar por toda Europa. Es hora de navegar más allá de las leyendas y descubrir la verdadera historia de los Vikings. Recordando que este video, como los demás, es solo un resumen de siglos de historia. La mitología quedará fuera, a pesar de que las creencias religiosas eran importantísimas para la sociedad de aquella época, y precisamente por su importancia, pronto crearé un video dedicado exclusivamente a la mitología germánica, conocida como nórdica. Para más información sobre el tema, consulte las fuentes en la descripción del video. Las imágenes del video son parcial o totalmente generadas por inteligencia artificial, sirviendo solo como ilustración para la narrativa. No olvides dejar tu like si te gustó, o dislike si no te gustó. Comparte con personas que puedan interesarse por el contenido, y si quieres más videos, suscríbete a nuestro canal. Sin más demora, vamos al video. El contexto que propició la expansión viking se remonta a Escandinavia de finales de la Edad de Hierro, cerca del año 700 después de Cristo, una región situada al margen de las grandes civilizaciones europeas de la época, distanciada tanto geográfica como culturalmente de los centros dominantes del continente. En este periodo, la población escandinava se encontraba dispersa en pequeñas comunidades dedicadas principalmente a la agricultura, la ganadería y la pesca, en asentamientos aislados y relativamente autosuficientes. Estos grupos sociales eran liderados por jefes locales, conocidos como jarls, y por pequeños reyes tribales que ejercían una autoridad limitada a regiones específicas, sin alcanzar una unificación política más amplia o duradera. Según Sven Kalmring, historiador y arqueólogo especializado en el periodo, entre los años 750 y 800 después de Cristo, Escandinavia ya atravesaba transformaciones sociales que indicaban un periodo de transición. Estos cambios incluían el surgimiento de las primeras ciudades portuarias bien ubicadas, que favorecían el comercio marítimo e impulsaban intercambios económicos más frecuentes con regiones vecinas. Además, hubo un crecimiento de la actividad mercantil y marítima, incentivado por la expansión de las rutas comerciales que conectaban el norte europeo con otras regiones más distantes, trayendo consigo tanto riqueza como rivalidades entre diferentes jefaturas locales. Paralelamente, comenzaron a emerger tensiones internas, intensificadas por disputas de poder, conflictos por recursos y por la creciente presión poblacional en algunas áreas. Estos elementos combinados formaron el escenario propicio que antecedió y estimuló la famosa ola de incursiones y ataques vikings por toda Europa, marcando el inicio de una era histórica de expansión marítima escandinava. Varias teorías académicas buscan explicar las causas de la era de las incursiones vikings. Entre las hipótesis debatidas están el crecimiento poblacional presionando los recursos, avances en la tecnología naval, como el desarrollo de los Drakkar, los barcos largos de madera rápidos y versátiles, y oportunidades atractivas de saqueo y comercio en regiones vecinas políticamente debilitadas tras el declive del Imperio carolingio.
Algunos estudiosos sugieren además que los cambios climáticos y ambientales pudieron haber contribuido a impulsar migraciones y expediciones marítimas. Particularmente, creo que no es eso. Es más probable que sea el crecimiento poblacional, ya que históricamente los países escandinavos siempre han tenido un clima desfavorable para producir alimentos a gran escala. Y con el aumento de la población, fue necesario expandirse más allá de las fronteras para garantizar la supervivencia y prosperidad de las comunidades locales, resultando en las primeras incursiones marítimas en busca de recursos adicionales. Esta es mi opinión sobre el posible motivo. Independientemente de los motivos exactos, el hecho es que, a partir de finales del siglo VIII, grupos escandinavos comenzaron a lanzar expediciones marítimas estacionales cada vez más audaces. Inicialmente, estas bandas atacaban monasterios y aldeas costeras mal defendidas de las islas británicas y del litoral franco, en busca de riquezas fáciles. El ataque a Lindisfarne en 793, relatado con horror por cronistas anglosajones, es emblemático de este inicio violento. En las décadas siguientes, los vikings ampliaron su radio de acción, alcanzando Irlanda, Escocia y la costa del Mar del Norte. Hacia mediados del siglo IX, las incursiones esporádicas evolucionaron hacia campañas mayores. En 865, por ejemplo, un gran ejército viking, conocido como Gran Ejército Pagano, invadió y ocupó partes de Inglaterra, resultando en la formación del Danelaw, territorio bajo dominio nórdico en el este y norte ingleses. En la misma época, otros grupos vikings establecieron asentamientos en las islas del Atlántico Norte, como las Orcadas, Shetland y Hébridas, y fundaron colonias en Islandia. La colonización de Islandia por colonos noruegos se inició alrededor del año 870. Contrariamente a la imagen de que los vikings vivían exclusivamente del saqueo, los estudios históricos y arqueológicos demuestran que la economía vikinga era diversificada y altamente conectada a largas distancias. Los pueblos nórdicos establecieron extensas redes comerciales que conectaban Escandinavia con varios puntos de Europa, Oriente Medio y Asia Central. En el extremo norte, la Escandinavia ártica proporcionaba productos valorados: pieles finas de armiño y zorro ártico, plumas de eider, edredón, marfil de morsa y astas de reno, mercancías exóticas que tenían alta demanda en los mercados de Europa Occidental y Bizancio. A cambio, los vikings recibían plata, oro, telas, vino, cereales y otros productos inexistentes o escasos en sus tierras. Este comercio fue facilitado por la excelencia náutica de los escandinavos. Sus barcos permitían tanto navegar en mar abierto como remontar ríos hasta centros interiores. Las ciudades portuarias vikings surgieron como intermediarias de este flujo de bienes. Hedeby, en el sur de Jutlandia, Dinamarca; Birka, en el lago Mälaren, Suecia; y Kaupang, en Noruega, son ejemplos de prósperos puestos comerciales en los siglos VIII y IX, donde artesanos y mercaderes negociaban ámbar del Báltico, hierro, cuero, miel, pescado seco y esclavos, además de artículos de lujo provenientes de tierras lejanas. Estos primeros centros urbanos de Escandinavia, surgidos en la era Vikings, fueron descritos como nuevos centros de comercio y artesanía, íntimamente ligados a la economía marítima y al patronazgo de jefes locales que los protegían. Una de las mercancías de exportación más significativas, aunque moralmente sombría, fue el tráfico de esclavos. Los registros históricos y hallazgos indican que los vikings capturaron y comercializaron gran número de personas durante sus incursiones. Estos cautivos, provenientes principalmente de las islas británicas, Europa Oriental, eslavos y otras regiones costeras, eran vendidos en mercados esclavistas. Los destinos incluían tanto las propias propiedades nórdicas, como thralls domésticos, como grandes centros compradores en el mundo islámico y bizantino. Las evidencias numismáticas refuerzan esta conexión. Se han encontrado en Escandinavia y regiones vecinas literalmente cientos de miles de monedas de plata islámicas, dirhams, datadas de los siglos IX y X.
Estas monedas árabes, acuñadas en el califato abasí y sobre todo en Persia por la dinastía samánida, llegaron en masa al Báltico y a Suecia, hasta el punto de ser enterradas en grandes tesoros por los nórdicos. Proyectos de investigación de la Universidad de Oxford sugieren que este flujo sin precedentes de plata estuvo vinculado a un intenso comercio donde los esclavos eslavos eran la principal moneda de cambio enviada por los vikings a los mercados musulmanes a cambio del metal precioso. El historiador Marek Jankowiak, que estudió estas rutas, argumenta que la demanda de esclavos en la sociedad islámica, por ejemplo para servir como soldados, sirvientes o eunucos, impulsó una red transcontinental que conectó Escandinavia, la Rus y el mundo islámico, modificando la economía europea en esa época. Además del comercio con Oriente, los vikings mantuvieron vigorosos intercambios con Europa Occidental y el Imperio Bizantino. Los mercaderes escandinavos llevaban productos nórdicos, como pieles, cebo, pescado, madera, alquitrán de pino y artesanías, a puertos del Mar del Norte y Báltico, y traían de vuelta bienes mediterráneos, vinos de Francia, cerámicas, armas de alta calidad, especias y seda de Oriente, que llegaba a Europa vía Constantinopla. Las crónicas bizantinas registran la presencia de mercaderes rus en la ciudad de Constantinopla ya en el siglo IX. En 839, una misión diplomática de suecos, rus, llegó hasta la corte del emperador franco Luis el Piadoso, narrando haber venido de Constantinopla, ilustrando la vastedad de los viajes comerciales nórdicos. La ciudad de Dorestad, en Frisia, actual Holanda, y la isla de Gotland, en el Báltico, fueron puntos clave de encuentro entre mercaderes nórdicos y del resto de Europa. Otro sector fundamental era la exploración marítima y colonización productiva de nuevas tierras. Al colonizar Islandia y Groenlandia, los escandinavos expandieron áreas de pastoreo para la cría de ganado y ovino y controlaron fuentes valiosas de recursos, como las morsas de Groenlandia por su marfil. Groenlandia exportaba marfil y pieles a Europa y recibía madera, hierro y trigo a cambio. La propia pesca de arenque y bacalao en el Atlántico Norte se convirtió en una actividad económica significativa, abasteciendo de alimento tanto a las comunidades locales como sirviendo de artículo de comercio salado. Los vikings no eran solo exploradores, descubriendo nuevos mundos a su alrededor. Tenían una democracia más avanzada que el resto de Europa, con un modelo más justo, aunque aún mantuvieran esclavos. La sociedad viking poseía una estructura social bien definida y estratificada, a pesar de la ausencia inicial de estados centralizados. En la cima de la jerarquía se encontraban los líderes, reyes o jefes, jarls, generalmente grandes terratenientes y guerreros de élite. Por debajo de ellos venía la clase de los hombres libres comunes, conocidos como carls o bondi, que formaban la mayoría de la población. Eran agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes que tenían derechos básicos y participaban en las asambleas comunitarias. En la base de la sociedad estaban los esclavos, thralls, generalmente prisioneros capturados en guerras o expediciones, o individuos reducidos a la esclavitud por deudas. Los thralls no poseían libertad ni propiedades, realizando el trabajo pesado en las granjas y pudiendo ser comprados y vendidos. Había una movilidad social limitada. Un esclavo liberado podría convertirse en un hombre libre, y un granjero próspero podría aspirar a la condición de jefe local si acumulaba seguidores y recursos. La organización política y legal se basaba en instituciones comunitarias participativas. La principal era el Thing, o Ting, la Asamblea de Hombres Libres, realizada periódicamente a nivel local o regional. En estos encuentros al aire libre, presididos por un Loksogummadur, portavoz de la ley, se discutían disputas, se juzgaban crímenes y se decidían asuntos de interés público. Según la investigadora Ellen A. Alness,
Universidad de Washington, el Ting era el sistema legal prevalente en la era Viking y presentaba características notablemente avanzadas para la época, incluyendo testimonios de testigos, juramentos formales e incluso la posibilidad de destituir líderes por votación. Las leyes no estaban escritas inicialmente, sino que se preservaban oralmente y eran recitadas por los lagman, oradores de leyes, en las asambleas. A pesar de ciertas limitaciones, por ejemplo, las mujeres no podían oficialmente presentar casos legales en la asamblea, el Thing representaba un grado de participación comunitaria relevante y una forma de control del poder de los jefes por parte de los hombres libres. Esta tradición de gobernanza local autónoma dejó marcas profundas. Los estudiosos ven en ella una raíz de principios democráticos regionales que persisten en Escandinavia hasta hoy. En el continente europeo, los vikings exploraron sistemáticamente los ríos para penetrar en el interior. Remontaron los cursos del Sena y del Loira en la Galia, llegando a saquear París en 845 y nuevamente en los años 860. En 911, el jefe viking, Rollo, firmó un acuerdo con el rey carolingio Carlos el Simple, recibiendo tierras en Normandía a cambio de lealtad y defensa contra otros invasores. Este tratado de Saint-Clair-sur-Epte estableció un ducado normando en Francia, un ejemplo de cómo los invasores nórdicos gradualmente se integraron políticamente en Europa. Simultáneamente, vikings suecos, llamados varegos, navegaban por los grandes ríos de Europa Oriental, Dnieper, Volga, en rutas comerciales hacia el Mar Negro y el Mar Caspio. Según la Crónica Primaria de Kiev, siglo XII, mercaderes guerreros varegos habrían sido invitados a gobernar ciudades eslavas, fundando así el primer estado rus, con el príncipe semi-legendario, Rurik, asumiendo el poder en Novgorod, en 862. Aunque esta narrativa tiene tintes legendarios, evidencias históricas confirman la presencia e influencia nórdica en la formación de los principados de la Rus de Kiev en el siglo IX. A lo largo del siglo X se observa una transición. Varias regiones escandinavas se consolidan bajo reinos unificados. Harald Diente Azul, Harald Bluetooth, también conocido como Harald I de Dinamarca, unificó Dinamarca y adoptó oficialmente el cristianismo alrededor de 965, conmemorando el logro en la famosa inscripción de la piedra de Jelling, donde afirma haber unificado Dinamarca y hecho cristianos a los daneses. En Noruega, Harald el de la hermosa cabellera, Harald Fairhair, unificó gran parte del territorio a finales del siglo IX. Aproximadamente un siglo después, el rey Olaf Tryggvason y, posteriormente, Olaf Haraldsson, San Olaf, promovieron vigorosamente la cristianización del país. En Suecia, el proceso fue más gradual, extendiéndose durante el siglo XI, pero al final de ese periodo también emergió un reino cristiano. Así, alrededor del año 1100, Escandinavia ya estaba integrada en la cristiandad feudal europea. El fin de la era viking está generalmente asociado a esta convergencia. El año 1066, en particular, simboliza tanto el apogeo del poder normando, con Guillermo el Conquistador, descendiente de vikings, conquistando Inglaterra en la batalla de Hastings, como la última gran expedición viking fracasada, la invasión del rey noruego Harald Hardrada, derrotado en Stamford Bridge. A partir de entonces, los escandinavos pasaron a actuar en el escenario europeo como reinos establecidos, ya no como grupos autónomos de incursión. Para más información, consulte las fuentes en la descripción del video. Próximamente publicaré un video sobre la mitología viking. Gracias por ver hasta el final.